Nuevamente, buenos días para todos, para las personas que se acaban de conectar. Entonces, el tema que nos trae a colación el día de hoy es con relación a la resolución 576 del 2020 y donde se denomina pues como los pasos o las inquietudes o todo lo referente al sello de calidad check-in y certificado, ¿sí? Que es el, como el sello de calidad que sacó hace poco el Ministerio de Industria y Comercio, ¿sí? Para avalar, digamos como, por decirlo así, la forma en que un cierto tipo de negocio, ¿sí? Hablemos de líneas, atracciones turísticas, aerolíneas, prestadores de servicio, áreas o actividades turísticas, digamos que tienen como un plus adicional para prestar esos servicios y que de una u otra manera pues el usuario tenga pues como una mayor certeza de que el lugar al que va a ir pues eh, tiene cierta certificación. Entonces, check-in certificado, logotipo que puede portar el usuario, denomínese aerolínea, prestador de servicios turísticos, aéreo o área o atractivo turístico, u otro empresario que ha recibido el otorgamiento del derecho del uso del sello de calidad. Entonces ahí también digamos que de una u otra manera nos llegan a explicar un poco de que hay algunas otras empresas que de pronto pueden llegar a solicitar este sello, ¿sí? Digamos que no nombran qué tipo de secciones, qué tipo de empresas pueden llegar a hacerlo, pero sí, de una u otra manera, pues como que nos indican que este sello puede ser aplicado pues como otro tipo de actividades económicas, aparte de las que nos nombran acá. Pero pues digamos que en teoría todavía, digamos que esa parte tiene como algunos vacíos, por decirlo así. Entonces, digamos que específicamente hoy en día, para los grupos que acabo de nombrar, aerolíneas, prestadores de servicios turísticos, áreas o atractivos turísticos. Certificación expedida por la Organización de Evaluación de la Conformidad con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y condiciones establecidas en la presente resolución, que las certificado y van a establecer ahí pues los requisitos para el uso que necesitamos nosotros para acceder a este sello de calidad. También nos hablan ahí de las sanciones, que todo solo pues lo vamos a ver más adelante, de la forma en que podemos hacer esa solicitud, de la forma en que podemos llegar a tener el derecho al uso del sello, entre otras cosas, contemplando la implementación, aplicación, sistema y certificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Ya básicamente aquí nos están diciendo que para que nosotros como empresarios podamos llegar a tener ese sello, pues debemos cumplir con esos protocolos de bioseguridad. Hay ciertas visitas, auditorías que deben hacerse, que eso también lo vamos a ver ahorita más adelante, para es como un paso a paso que deben cumplir las empresas que quieran adquirir esta información. También ahí nos indican qué tipo de entes son estos que van a certificar este sello, porque pues, de una u otra manera ellos van a avalar ciertas entidades para que sean las que certifiquen el uso del sello. Este busca minimizar el riesgo a trabajadores, usuarios, visitantes y proveedores, generando confianza y aumentar la competitividad de los sectores productivos y promover la recuperación de la industria turística. Entonces, era como les comentaba, el objetivo de esto es crear, ¿sí? Como una confianza entre las personas, ¿sí? Que van a ir a visitar ese lugar, ese sitio turístico, ¿sí? Que cuenta con ese sello, es como un plus adicional y pues, además de esto, pues digamos que cuando las empresas empiecen a contar con este sello, pues digamos que de una u otra manera, teniendo en cuenta, van a tener pues mayores posibilidades en el mercado porque pues tienen ese plus adicional. Entonces, capo que aplica aerolíneas, prestadores de servicios turísticos, instructores en el Registro Nacional de Turismo, áreas y atractivos turísticos que deseen certificarse y aportar el sello, organismos de evaluación de la conformidad. Entonces, estos son los organismos que van a
otorgar ese sello, ¿sí? Entonces, aquí pues coloco básicamente lo que nos indica la normatividad, es ese organismo de evaluación de la conformidad. Entonces, aquí nos indica que el organismo que realiza servicios de evaluación de la conformidad debidamente acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC con la norma ISO IEC 17065, qué pena, y esquema de certificación tipo 6 según esa normatividad. Entonces, aquí nos explica la naturaleza del sello, entonces nos indican que o sea, adquirir este sello es de manera voluntaria, que no es obligatorio, que todas estas entidades que nombramos a ese momento, ¿sí? Aerolíneas, o servicios turísticos, deben estar obligados a eh, adquirir el sello, ¿sí? Para poder prestar sus servicios. Entonces aquí nos indican que es de naturaleza voluntaria e identifican que la sociedad que los productos y servicios ofrecidos cumplen con los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Háblese de la resolución 666, que es la cabeza principal de las resoluciones y según pues su actividad económica tendrá que cumplir con otros protocolos adicionales y con las condiciones establecidas pues en la presente resolución, que es la 576 de 2020. También aquí nos hablan del procedimiento de los principios y nos indican que el procedimiento para otorgar el derecho de uso del sello debe regirse durante todas las etapas del desarrollo y operación por los principios de transparencia, imparcialidad y participación de las partes involucradas. Entonces, pues aquí nos indican que la idea de poder adquirir ese sello, ¿sí? Tanto por el ente que va a certificarlo como por el solicitante, pues todo debe ser muy transparente, todo debe ser equitativo. La idea es que esto se haga pues de una manera legal, ¿sí? Que seamos imparciales cuando, digamos, si nosotros, ente regulador, ¿sí? Que seamos realmente, como lo acabo de indicar, parciales para otorgar ese beneficio, o que si nosotros somos la empresa que vamos a solicitar ese sello, pues igualmente que seamos honestos con la documentación que se va a presentar y todo el hecho, porque pues más adelante vamos a ver que hay ciertas sanciones que se tienen cuando hay irregularidades en este campo. Entonces aquí nos indican quién es el propietario del sello. Entonces aquí nos dicen que este es de uso exclusivo para la nación de Colombia, sí, la nación colombiana. Cuando uno revisa pues, el logo del sello, sí, dice Cher Inc. Y en la parte de abajo dice Colombia, o sea que es netamente exclusivo para nuestro país, ¿sí? El ministerio podrá ejercer directamente a través de terceros todas las acciones pertinentes para proteger el sello de la utilización indebida, fraudulenta, engañosa o autorizada, que era lo que les comentaba ahora. Si de pronto se llega a ver que hay alguna irregularidad de parte de la persona que va a ser, del ente que va a certificar, o de la persona o del cliente que está solicitando ese sello, pues podemos verlos involucrados en acciones legales. Para otorgar el uso del sello de calidad se debe atender a los principios y definiciones consagradas por el Sistema Nacional de Calidad, organismo mediante el capítulo 7, el título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 74 de 2015. Este decreto pues es el decreto único reglamentario del sector de industria y turismo y las normas que lo modifiquen o aclaren. En la administración del sello, entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo será el administrador del sello y como ente regulador y administrador ejercerá seguimiento a los otorgamientos del derecho del uso del sello, ¿sí? Deme un momentico, porfa. Se me bloqueó acá el... Sí. Mm. Seguimiento del otorgamiento del derecho al uso del sello, llevar el registro de todos aquellos que haya certificado para el uso del sello, difundir el listado de entidades que se encuentran con derecho al uso del sello, propiciar acuerdos de reconocimiento mutuo con otras entidades. Aquí también nos dicen que, así como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo va a ser el administrador de ese sello, también nos indican que estos entes que van a regular, ¿sí? Me olvidó el nombre
Los organismos de evaluación y de la conformidad, entonces, también nos indican aquí en esta parte que ellos, ¿sí? Ya teniendo la potestad por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, también son esos entes que van a regular ese sello y de una u otra tienen la potestad de administrar ese sello, indicar a quién se le puede dar, denegarlo, por qué lo pueden denegar, ¿sí? Ellos digamos que van a ser ¿cómo podría decírsele ahí? Como el intermediario, mejor dicho, entre el Ministerio de Industria y Comercio y los, y las empresas o las entidades que quieran solicitar el uso del mismo. Entonces, competencias para el otorgamiento del derecho al uso del sello. Los organismos de evaluación de la conformidad debidamente acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación ONAC tendrán en su cargo el otorgamiento del derecho al uso del sello. Entonces, era lo que les estaba comentando hace un momento, ¿sí? Ellos tienen esa potestad de otorgar ese sello, ¿sí? Y dentro de sus funciones, dentro de todo lo que ellos hacen, también pueden denegarlo, ¿sí? También yo les comentaba que hay un paso a paso que ahorita más adelante lo vamos a ver, y es la forma en que ellos pueden decidir si la empresa o la entidad puede adquirir ese sello o no. También estarán encargados de informar al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la vigencia y estado de la certificación. Entonces, aquí nos indican básicamente que ellos deben tener esa entidad de certificación, debe tener un listado de todas las entidades a las que les ha otorgado ese sello, ¿sí? Todas esas entidades que ha certificado. Más adelante vamos a ver, pero pues, de una vez les indico que la vigencia de este sello es máximo por 2 años, ¿sí? Y entre año y año en esos 2 años deben hacer por lo menos una auditoría anual, ¿sí? Entonces ellos deben estar muy pendientes de ese procedimiento. Con base a esto, deberá presentar informes de manera semanal mediante un mecanismo que genere el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Este mecanismo pues todavía no está, estuve revisando el tema y todavía no está avalado o no han sacado algo que ya nos indiquen que ya cuentan con ese mecanismo para que esas empresas que hacen la certificación, sí, que entregan la certificación a esas entidades, ya puedan empezar a subir este tema. Petición para acceder al derecho, entonces ya como les comenté anteriormente, hay un paso a paso que debemos seguir, ¿sí? Bien sea desde nosotros como entidad que vamos a solicitar ese sello o como entidad certificadora y debemos cumplir con este paso a paso, ¿sí? Para la recolección de la información que necesitamos para poder avalar eh, a la empresa que nos está haciendo esa solicitud. Entonces, pues la información general es nombre, razón social, dirección, datos de contacto, cédula, número de identificación tributaria, número de registro nacional de turismo cuando aplique, ¿sí? O sea que, tipo de usuario, subsector al que pertenece, datos de representante legal, si aplica, entre otros. ¿Por qué digo aquí entre otros? Porque aquí pues, también nos indican que, aparte de esta documentación, puede que el ente certificador solicite documentación adicional ya conforme al manual que ellos crean o si ellos deben crear un manual, sí, y dentro de ese manual, pues si ellos de pronto requieren alguna otra documentación, algunos otros criterios técnicos, pues pueden hacerlo, pero principalmente lo que deben solicitar es eso. Pero pues aquí también nos indican que no hay nada que les impida pedir documentación aparte para cumplir con el tema de la solicitud. Definición de los servicios o productos ofrecidos en el que se va a certificar. Documento de declaración de primera parte sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, el cual contiene el proceso de autoevaluación. Entonces aquí nos indican que nosotros debemos solicitarle a esa empresa, a esa entidad que se está certificando, un cumplimiento de los protocolos que ya tuvo que haber presentado ante el organismo, sea háblese Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, ¿sí? Algo que lo certifique, donde digan que ellos en teoría, ¿sí? Ya tuvieron una primera revisión y están cumpliendo con ese protocolo de bioseguridad. Documentación que acredita el cumplimiento de los protocolos, pues es lo que les acabo de comentar. Sí, debe haber algún certificado, algún acta, sí, donde indique que en efecto nosotros como entidad prestadora del servicio que se denomine, sí, estamos cumpliendo con nuestros protocolos de bioseguridad. Cada organismo de evaluación de la conformidad establecerá formularios de solicitud de la certificación
Entonces aquí nos indica que dependiendo de cada ente, ¿sí? De cada organismo de evaluación de la conformidad establece sus propios formatos, sus propias directrices, ¿sí? No hay ningún formato específico que diga el Ministerio de Industria y Comercio que debemos montar bajo estas directrices. Entonces aquí nos están dando la potestad de que nosotros como empresa certificadora montemos nuestra propia documentación para validar esa información. Entonces aquí ya hablamos, vamos a hablar ahora del proceso de evaluación de la conformidad. Entonces el organismo de evaluación de la conformidad efectuará el proceso de acuerdo con las siguientes etapas. Sí, recordemos bien, proceso de evaluación de la conformidad. ¿Cómo vamos a evaluar nosotros que como entidad certificadora, que esa empresa que nos hace a nosotros la solicitud cumple? Entonces, revisión de la información allegada por el solicitante, la información que estamos revisando hace un momento y toda la que nosotros consideremos que podemos solicitar además, ¿sí? Como el plus que nosotros podemos considerar para que esa empresa sea un poco más confiable. Realizar una visita de auditoría de certificación, ¿sí? Digamos que esa sería la visita de primera instancia, para evaluar y verificar la totalidad de los requisitos y, y las evidencias que sustenten el cumplimiento de aplicaciones de protocolos de bioseguridad por parte del solicitante. ¿Sí? O sea, nosotros no nos vamos a quedar solo con el tema de ir a verificar. Hay un acta, ¿sí? Que diga que nosotros como empresa cumplimos con ese protocolo de bioseguridad, sino debemos asegurarnos que en efecto lo que esa acta nos certifica es real. Generar informes de no conformidad si llegan a determinarse inconsistencia. Como toda auditoría, ¿sí? Háblese calidad, háblese seguridad en el trabajo, pues se generan unas no conformidades. En este caso no es la excepción. Hay que revisar, ¿sí? Y si se llegan a generar esas conformidades, pues deben hacerse saber, debe armarse un plan de acción, ¿sí? Porque aquí nos indican que debe haber un cierre de no conformidades por parte del solicitante, que esta no puede superar los 15 días calendario, o sea que no es que nos estén diciendo días hábiles, ¿sí? Sino corre todo el tiempo de manera seguida, no hay pausa, sino tenemos 15 días exactos para poder cumplir con el cierre de estas no conformidades. Hay que verificar si ese cierre de no conformidades eh, asimilaría que debe volverse a hacer de pronto tal vez una inspección secundaria, ¿sí? Para verificar que en efecto esto se está haciendo o ya si la entidad determina que esto puede hacerse mediante registros fotográficos, correos electrónicos, llámelo la forma en que deseemos manejarlo nosotros, la idea es que verifiquemos el cierre de esas no conformidades. Y finalmente la decisión sobre el otorgamiento del derecho al uso del sello, entonces aquí no nos especifica, ¿sí? Que la decisión sea que usted es apto para el derecho al uso del sello, ¿sí? La decisión abarca tanto como si es apto, no es apto, hay inconsistencias, hay irregularidades, que cuando se presenten estas regularidades, también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero hay que hacer, hay que indicar esto a las autoridades, sí, correspondientes, cuando evidenciemos que hay, no, que hay irregularidades, ¿sí? En esos protocolos de bioseguridad. Ya aquí básicamente nos está indicando que debemos tener un amplio conocimiento en los protocolos de bioseguridad que se han ido generando, ¿sí? A través del tiempo, porque pues, de una u otra manera tenemos que avalar que lo que dice ese protocolo, pues se avale. Entonces debemos tener un buen conocimiento de esos protocolos, de su funcionalidad, de su aplicación. Proceso de evaluación de la no conformidad. Entonces, el organismo de evaluación de la conformidad informará a las autoridades territoriales cuando el proceso de evaluación de la conformidad determine que el solicitante no cumple con los protocolos de bioseguridad, lo que les acabo de comentar. También deberá informar a las autoridades competentes sobre irregularidades que se presenten en el proceso de otorgamiento del derecho del uso al sello, para que se inicien las investigaciones pertinentes. Un momento, por favor. No, pero hasta en la salita. Voy abajo a la tienda. Qué pena la interrupción, pero mi hijito pequeño, prosigamos.
Condiciones para el otorgamiento del derecho al uso del sello. Bueno, anteriormente, pues, como les comentaba, sí, también, si nosotros llegamos como ente certificador, si llegamos a verificar que, o a demostrar, ¿cómo se le diría esa palabra? Bueno, si llegamos sí, a verificar, a demostrar, a evidenciar, es la palabra, a evidenciar que hay irregularidades en los protocolos que está implementando esta empresa, pues nosotros de una u otra manera debemos dar conocimiento a las autoridades competentes para que se investigue el tema, se analice, porque pues de una u otra manera vamos a ser, digamos, como responsables y dejamos de pronto pasar esa irregularidad. Presentar la solicitud y dentro de los 45 días calendarios siguientes a su recibido, el organismo de evaluación de la conformidad decidirá sobre la certificación y otorgamiento del derecho al uso del sello al solicitante. O sea que aquí nos están diciendo que nosotros tenemos un campo, un tiempo hábil, ¿sí? De 45 días para pues revisar toda la información que nos llega, revisar la auditoría, revisar el cierre de las no conformidades, ¿sí? Para certificar el uso del derecho al sello o no. Además de los requisitos de la presente resolución, deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad generales y específicos que expide el Ministerio de Salud y Protección Social. Pues, por eso les comentaba hace un momento que debemos tener cierto conocimiento sobre los protocolos de bioseguridad que se han ido generando, pues, hablando específicamente de la actividad económica que pronto vayamos a certificar, sí, tengamos en cuenta que no solo es para el tema de las aerolíneas, eh, áreas o sitios turísticos, sino que también nos indican que de una u otra manera se puede, otras empresas pueden también tratar de querer adquirir ese sello. Y pues por eso aquí nos indican que eh, el requisito, uno de los requisitos principales, ¿sí? Para poder adquirir ese sello es que nosotros cumplamos con todos esos protocolos de bioseguridad generales. Certificación e información del otorgamiento. Entonces, el acta que se va a generar, que nosotros como ente certificador, ¿sí? Vamos a generar al usuario, entonces, el acta debe llevar mínimo la fecha y decisión de la impresión del certificado, nombre, dirección, ciudad, departamento y logo del organismo de evaluación de la conformidad, nombre y cargo y firme. Entonces, esto nos indica que no solo es el logo de check-in certificado, sino que nosotros como entidad certificadora también debemos tener nuestro propio logo, ¿sí? Y refrendarlo en ese documento. Nombre, número de identificación tributaria, nombre de registro nacional de turismo, si aplica, dirección y ciudad y departamento de registro del usuario. Entonces, este punto básicamente es los datos del usuario. Referencias de protocolos de bioseguridad en los cuales está certificado. Entonces aquí hay que tener en cuenta que si la entidad tiene 2 o 3 protocolos certificados, pues asimismo deberán ir en ese documento. Como les comentaba también, el periodo de otorgamiento del sello, que no será superior a 2 años y deberá realizar una auditoría anual, que fue lo que les comenté hace un momento. ¿Sí? El periodo de otorgamiento de este sello es durante 2 años, hay que realizar una auditoría anual y nosotros como ente certificador debemos estar pues como presentes de que esta auditoría anual se haga. Se podrá prorrogar el uso del sello siempre y cuando las partes estén de acuerdo y el usuario siga cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y los establecidos en la resolución 576. Entonces, un ejemplo aquí nos quiere decir que si nosotros como entidad certificadora vamos a renovar ese otorgamiento de ese sello, pero verificamos que esa auditoría anual no se ha cumplido, pues digamos que estaría incumpliendo con lo establecido en la resolución 576. O sea que esta sería una causal para no renovar ese sello. Hay que tener en cuenta que ambas partes deben estar de acuerdo. Se debe realizar una auditoría específica para la renovación del sello bajo las mismas condiciones en las cuales se otorgó el sello por primera vez. Entonces, tenemos que volver a hacer la inspección, verificar que estén eh, medidas de bioseguridad a primera instancia se validaron, ¿sí? Y pues como dicen ahí, tal cual como sucedió la primera vez, en esta segunda auditoría, ¿sí? En esta primera auditoría de recertificación, de renovación de ese sello, pues debe cumplir exactamente con lo mismo
no puede haber cosas diferentes a excepciones de que de pronto el Ministerio de Salud o Protección Social o el Ministerio de Trabajo modifique esas resoluciones de esos protocolos, ¿sí? Porque pues puede pasar. Tengamos en cuenta que hoy en día sale la resolución 001, mañana sale la 002 y es muy diferente a la 001 o la 002 modifica la 01 en ciertos artículos o la modifica completa, entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿sí? No nos vamos si de pronto realizamos la primera certificación de la primera auditoría bajo la resolución 001, ¿sí? Y ahora está la 002 y modificó ciertas cosas de la 01, pues debemos verificar esa información con la última resolución que tengamos o el último decreto que haya salido referente a ese tema. Estado de certificación y condiciones que podrán llevar a la suspensión del sello. Entonces aquí hay que tener en cuenta esas cuestiones, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Entonces ahí lo que nos indican es que nosotros dentro de esa certificación, dentro de ese informe de otorgamiento, debemos darle a conocer al usuario cuáles son las posibles causales por las cuales nosotros como entidad certificadora podemos llegar a suspender el uso del derecho al sello. Entonces aquí ya vamos a hablar de esa parte. Entonces el usuario certificado debe mantener el cumplimiento de los requisitos del protocolo de bioseguridad en el que se certificó y actualizar su certificación conforme a las condiciones, modificaciones sustanciales de los protocolos que se llegue a pedir durante la vigencia de la certificación. Era lo que les comentaba ahorita. Si de pronto dentro de esos 2 años, sí, hubo modificaciones en esos protocolos, la empresa debe hacer las adecuaciones necesarias como que le indique ese protocolo, ¿sí? Y una vez nosotros, como ente certificador, queramos hacerlo, pues debemos verificar que eso tal cual se cumpla. El uso del sello debe cumplir como mínimo con las siguientes condiciones. Podrá ser utilizado en los medios que considere el usuario. En caso de usar los logos del organismo de evaluación de la conformidad, estos deben ser utilizados conforme al manual de uso de cada uno de estos. Era lo que les comenté hace un momento acerca del manual. Entonces nosotros como ente certificador debemos generar un manual, ¿sí? Que va, digamos, de una u otra manera va a certificar nuestro sello, ¿sí? Nuestro uso del sello, cómo lo puede usar, dónde lo debe usar, en qué momento, ¿sí? Pero eso pues, lo vemos un poquitico más adelante. Deberá exhibir únicamente el sello en los establecimientos que estén certificados por cumplir satisfactoriamente los protocolos de bioseguridad aplicables. Entonces, aquí nos están indicando. Puede que yo, ¿sí? Soy el solicitante, tengo mi empresa y tengo 4 locales, por decirlo así, ¿sí? 4 áreas de trabajo, ¿sí? Básicamente todas las 4 hacen lo mismo, pero de esas áreas, solo 2 cumplen con todo lo establecido, ¿sí? Para, para el uso del sello, pero si las otras 2, mis otros 2 puntos de trabajo no lo cumplen, entonces esto nos está indicando que nosotros no podemos exhibir el sello en estos lugares, sino exclusiva y en los lugares que nosotros como ente certificador les dijimos que aprobaban, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta ese punto, que independientemente de que mi empresa como tal tenga derecho al uso del sello, pues hay que ser muy específico en que si tiene varios establecimientos, todos los 4, los 5 establecimientos deben cumplir con las mismas condiciones de bioseguridad. Si esos establecimientos no cumplen, pues solo los que cumplen podrán hacer uso de ese sello. La utilización del sello deberá cumplir con el manual gráfico del mismo, el cual hace parte de la presente resolución. Aquí nos indican, es básicamente que hay un anexo técnico, ¿sí? Que nos entrega el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre las formas o lo que debe contemplar este sello de certificación. La publicidad hecha por los usuarios deberá responder igualmente al manual gráfico y a las instrucciones de uso del sello establecidas en la presente resolución. Es lo que les indico acerca del anexo técnico que va conforme a esta resolución. El organismo de evaluación de la conformidad deberá cancelar, ¿sí?, al usuario el derecho de uso del sello cuando se presenten alguna de las siguientes causales. Aquí ya lo que les decía anteriormente, que ya es un poquito más específico de cuáles son estas posibles causales que van a indicar que ese usuario no puede seguir utilizando ese sello o no es apto para utilizarlo.
Solicitud del usuario dentro del periodo otorgado para su uso. Esto aquí básicamente nos indica que una vez se otorgó ese sello, sí, nosotros tenemos pues un periodo de 2 años para utilizarlo y renovarlo. Entonces nosotros tenemos que hacer la renovación, la solicitud, digamos en mi caso como empresa, voy a solicitar la renovación de ese sello en ese periodo. Si lo hago después, pues básicamente nos está indicando que mientras yo no haga esa solicitud y se me haya acabado el tiempo, no puedo seguir utilizando ese sello, sino debo hacerlo en los tiempos establecidos. Vencimiento del periodo para el cual fue otorgado el sello, determinación justificada del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo o el organismo de evaluación de la conformidad. Sí, de pronto que por algo, eso ya digamos que es una regularidad, digamos, aparte, ¿sí? Que haya presentado de pronto esa empresa y el Ministerio de Industria y Turismo pues justifique que esa empresa de pronto, vuelvo, perdón la redundancia, tiene irregularidades y pues no puede hacer uso del sello. Imposición de sanciones al usuario por parte de la Superintendencia de Industria y Turismo, Superintendencia de Transporte o las autoridades sanitarias competentes, que según sea el caso, excepto cuando las sanciones impuestas sean de amonestaciones o no se relacionen con el cumplimiento de la evaluación de los protocolos de bioseguridad. Entonces aquí básicamente nos están diciendo que las superintendencias de Industria y Turismo o de Transporte pues pueden llegar a imponer ciertas sanciones a esas entidades, ¿sí? Y también nos habla de que, no lo nombra acá, pero si el Ministerio de Salud y Protección Social llega a avalar que de pronto están violando algún protocolo, ¿sí? Entonces de bioseguridad también puede darse este tipo de cuestiones, pero digamos que de manera así directa y presencial, Superintendencia de Industria y Turismo y la Superintendencia de Transporte. Cancelación del derecho al uso del sello. La autoridad territorial competente informa que en ejercicio de sus funciones de vigilancia determinó que el usuario no cumple con alguno de los protocolos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros, digamos, cancelación del derecho al uso del sello, habla específicamente ya de el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ¿sí? Que ellos sean los que determinen que de pronto en alguna inspección que ellos realizaron, ¿sí? No cumplieron con algunos de esos protocolos de bioseguridad y cancelan el sello. Incumplimiento de los criterios exigidos en los protocolos de bioseguridad aplicables y modificaciones sustanciales. Entonces, volvamos al punto. Tenían el protocolo 666, en estos 2 años el protocolo cambió, modificó, entonces esa empresa tuvo que haberse acoplado a ese protocolo nuevo, y si no lo hizo, pues es una forma de cancelación una de las formas en que podemos llegar a cancelar el uso el derecho al uso del sello. Cumplimiento de las condiciones exigidas para el uso del sello, suministro de información falsa al organismo de evaluación de la conformidad, la no renovación oportuna del Registro Nacional de Turismo cuando éste aplique. Entonces aquí ya vamos a hablar del manual gráfico del sello de calidad. Para la utilización del sello se adopta un manual gráfico de carácter obligatorio y contiene como mínimo concepto del sello y la descripción del mismo, tipografías, color, versiones de color, plano mecánico, área de seguridad, aplicación sobre fondos, usos indebidos, forma como exhibir el sello. Entonces, esto básicamente está en el anexo técnico, ¿sí? Que nos entrega el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y pues aquí la idea es que cada ente certificador, ¿sí? Que quiera certificarse con la UNAC para ser ente certificador, pues debe regirse bajo lo que nos indican este que, este anexo técnico, ¿sí? Eso es básicamente ya de que cada empresa, pues, que quiera hacerlo, ¿sí? Lo lea, lo detalle, verifique cuáles son los pasos a seguir para crear, pues, su sello y ser un ente certificador. Registro del derecho del uso al sello. Entonces, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo llevará el registro de los usuarios a los que se les otorgue el derecho de uso. El registro será público y deberá llevar como mínimo. Entonces, aquí nos están indicando que el Ministerio de Industria y Comercio y Turismo pues debe hacer público todas esas entidades, ¿sí? Que
estén certificadas con este logo, con esta certificación. También aquí más o menos nos indican, eso creo que está un poquito más adelante, pero nos indican que tienen que hacerlo por ciertos medios, ¿sí? Para que pues, todo el mundo conozca el tema de la certificación y qué empresas están certificadas pues, con ese sello de calidad. Entonces, nombre de identificación del usuario, tipo de usuario, protocolo de bioseguridad certificado, fecha y vigencia de estado de la certificación, datos de contacto. Entonces, volvamos a recordar que esta certificación es válida solo por 2 años, ¿sí? Y que tiene ciertos procesos para su duración, para su mantenimiento, ¿sí? El tema de las auditorías, el tema de cumplir con los protocolos de bioseguridad, entre otras cosas que hemos venido hablando a lo largo de la capacitación. Seguimiento y control de uso. Entonces, el organismo de evaluación de la conformidad realizará una auditoría anual de seguimiento para la renovación del certificado, que fue lo que les indiqué hace un momento, ¿sí? Que aunque el sello, ¿sí? Tenga una duración de 2 años, se debe hacer una auditoría anual. Y esa auditoría anual, pues, debe ser certificada básicamente por nosotros, ¿sí? Nosotros debemos hacerle seguimiento eh, a, a, a todos los protocolos de bioseguridad y a todo lo que nos indica la resolución 576. La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá actividades de inspección, vigilancia y control sobre el correcto uso del sello y pondrá en conocimiento a las autoridades competentes cualquier eventualidad que perjudique el buen uso de este. Entonces, aquí nos está indicando, como yo les indicaba hace un momento, puede que la Superintendencia de Industria y Comercio sancione a esa empresa, ¿sí? Porque pues hizo alguna inspección y encontró ciertas irregularidades en el proceso. Entonces, pero aquí también nos están indicando que cuando se haga un uso individuo de ese sello, sí, que perjudique el uso del mismo, no solo básicamente van a evaluar la empresa que está haciendo uso de ese sello, sino también a nosotros como ente certificador, ¿sí? Porque puede que cabe la posibilidad, ¿sí? En el reino de lo divino todo se puede, que nosotros como ente certificador hacemos algo por alto, arréglalo en 15 días, pasados los 15 días no lo arreglamos, se nos olvidó ir, entonces nosotros sí, certificamos que lo hizo y cuando llegue la Superintendencia de Industria y Comercio a hacer esa inspección y puede que se dé cuenta de esto, pues no solo va a estar perjudicada la entidad que está haciendo uso del sello, sino también la entidad certificadora. Sanciones. La violación de la disposición o suministro de información falsa para la obtención del certificado estarán sujetas a las sanciones civiles sobre estas materias. Por eso al principio de la actividad se les con referencia a este tema que todo el proceso debe estar bajo ciertos principios de imparcialidad, neutralidad, honestidad por ambas partes, ¿sí? Y pues aquí como lo indica, dependiendo del tipo de irregularidad que se presente, pues asimismo estaremos obligados a responder, sea de manera civil, comercial o penal. Promoción y difusión del sello. Entonces, era lo que les comentaba hace un momento, las formas en que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podrá promocionar la utilización de ese sello y la certificación del mismo, información dirigida a consumidores, usuarios y al público en general. Entonces, hablemos aquí del costo. Entonces, nos dice que el otorgamiento de uso del sello no tendrá costo alguno, ¿sí? El único valor que pagará el usuario será el asociado al cobro que el organismo de evaluación de la conformidad determine. Entonces, aquí nos están diciendo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no va a cobrar por el uso de este sello, ¿sí? ¿Sí? Cobre pues lo que ya determine esa entidad para el uso del sello. Yo me imagino también que con el tiempo deberá salir alguna resolución, alguna certificación, alguna forma en que se pueda avalar ese cobro, porque pues de una u otra manera pues, nos están diciendo, ¿sí? Algunas empresas pueden cobrar más, otras empresas pueden cobrar menos, entonces
entes certificadores, perdón, pueden cobrar más, pueden cobrar menos, entonces digamos que esto puede estar sujeto a muchas cosas y en base a eso, con base a eso, pueden presentarse muchas irregularidades, ¿sí? Entonces, vamos al punto, el único valor que pagará el usuario será el asociado al cobro que el organismo de evaluación de la conformidad determine, en razón de la verificación de los requisitos establecidos en los protocolos de bioseguridad. ¿Sí? Entonces, digamos que esta es una de las partes que de pronto tiene un vacío en la norma, ¿sí? Porque no nos están dando un valor específico, ¿sí? Entonces, puede que, como les decía, algunas entes certificadores cobren más, otros menos, entonces yo me voy por el que cobra menos o yo me voy por el que cobra más. Y entonces, eh, está, digamos que esa parte tiene ese pequeño vacío. Pues básicamente, sí, esto es lo que nos indica la normatividad, sí, lo que nos indica todo lo que nosotros debemos tener en cuenta si vamos a ser empresa solicitante de esa certificación o vamos a nosotros ser la empresa serán dudas, inquietudes, si quieren revisamos el anexo técnico, Juan ¿sí? David. Juan, Juan, ¿Sí, señora? tengo una inquietud. ¿Sí, señora? Referente en la parte superior, tú mencionabas el decreto 1074, ¿sí? Que ahorita pues incorporó el 1595. ¿A qué haces referencia? ¿Qué se debe cumplir ahí? ¿En qué parte En la más parte, o cuando menos venga aquí iniciaste, ahí reviso? dice checklist. Resolución 576 de 2020, sello de calidad. No, bájalo, De bájalo, calidad. bájalo. Más. Ahí. No, bájalo otro poquito, espérame. Tú mencionabas. El decreto Este, ahí. 1074 de 2015. Sí, tú haces, o sea, debemos de cumplir ahí algo, o sea, se debe cumplir algo que tú mencionabas como referente a esto. Ya un momento ya te resuelvo la duda. Bueno, entonces aquí nos dicen, para el otorgamiento del uso del sello de calidad se debe atender a los principios y definiciones consagradas para su sistema nacional de lo uno de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074 del 2015. Y, pero la verdad no lo tengo aquí a la mente, pues teniendo en Sí. cuenta toda la normatividad que nosotros revisamos día a día, pero pues no hay problema. Vamos específicamente qué es lo que nos están solicitando ahí. Pero es el reglamento único, sí, para el sector industria y turismo. Bueno, entonces, vamos el libro 2.
Listo, entonces capítulo 7, Subsistema Nacional de Calidad. Entonces, básicamente ahí lo que nos están indicando acá, ¿sí? Es que nosotros, ¿Puedes para compartir, el programa. porfa, para poderlo ver? Ah, ok. Pensé que lo estaban visualizando, qué pena. Entonces, volvemos al tema. Para el otorgamiento del uso del sello de calidad se debe atender a los principios y definiciones consagrados por el Sistema Nacional de Calidad. Entonces, dejemos de compartir esta. Y, bueno, entonces, ya lo pueden visualizar, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, organización del Sistema Nacional de Calidad. Entonces, pues aquí básicamente nos están diciendo que el presente capítulo tiene por objetivo organizar el Subsistema Nacional de Calidad SNCA en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología y vigilancia y control. Entonces, el ámbito de aplicación aplica a este capítulo correspondiente todos los actores y actividades que conformen el Sistema Nacional de Calidad. Entonces, básicamente, según como nos lo están presentando acá, ¿sí? Es como la forma en que nosotros como ente certificador vamos a tener que regirnos, ¿sí? Bajo específicamente bajo este capítulo, el capítulo 7 de la resolución 1074 del 2015. Entonces, definiciones. El Sistema Nacional de Calidad está compuesto por instituciones públicas y privadas que realizan actividades de cualquier orden para la formulación, ejecución y seguimiento de las políticas en materia de normalización, reglamentación técnica, acreditación, evaluación de la conformidad, metrología, vigilancia y control. Entonces, básicamente lo que nos van a indicar acá es que nosotros, si vamos a hacer un ente certificador, vamos a tener que regirnos bajo esta normatividad y bajo este capítulo, ¿sí? Entonces, aquí nos indican cuál es el objetivo: promover en los mercados de la seguridad, calidad y confianza, innovación, productividad y competitividad de los sectores productivos e importadores de productos, proteger los intereses de los consumidores, facilitar el acceso y mercado al intercambio comercial, proteger la salud y la vida de las personas, así como los animales y la prevención y preservación de los vegetales, proteger el medio ambiente y la seguridad nacional, prevenir las prácticas que pueden inducir error al consumidor. Esto ya, pues, básicamente nos quiere indicar que, pues, dependiendo del ente certificador del ente certificador, sí, que vamos a conformar, vamos a regirnos bajo estos principios y de una u otra manera vamos a tener que conocer esta norma, sí, la 1074 del 2015, porque pues es la que nos va a regir a nosotros si vamos a ejercer nuestra capacidad de ente certificador a estas entidades, ¿sí? Era como el ejemplo que les estaba dando hace un momento de que nosotros, como ente certificador, debemos conocer muy bien las resoluciones y los protocolos que se hayan generado dependiendo de la actividad económica, ¿sí? Para efectos del presente capítulo, las entidades que componen el Sistema Nacional de Calidad ejercerán sus funciones en el marco de las normas constitucionales, leyes y decretos aplicables, así como también de los acuerdos internacionales sobre la materia. Un tema de definiciones. La verdad es un tema, pues, bastante complejo, bastante amplio, ¿sí? Pero hay menciona algo de turismo. Pues es que la resolución 1074 del 2015 es el decreto único reglamentario del sector turismo, así como para nosotros es la 10, en el caso de seguridad y del trabajo, es la 1075 del 2015. ¿Sí? Entonces, esta normatividad habla
toda la normatividad es específicamente para el tema de industria, turismo y comercio. Entonces, pero aquí lo que nos están dando aquí sí es como las pautas bajo las que nosotros, si vamos a hacer un ente certificador, es como las pautas que nosotros deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Sobre las cuales nos vamos a regir, por decirlo así. Entonces, normalización. La normalización técnica en Colombia será desarrollada por el Organismo Nacional de Normalización, que ejercerá las funciones previstas en el presente capítulo. La verdad es un tema pues como bastante complejo, sí, es bastante amplio, pero como les explico, o sea, como les indico, la forma así como más, la forma de verlo, ¿sí? A grandes rasgos, es eso, que nosotros debemos regirnos bajo este capítulo, bajo todo lo que nos digan para nosotros ser si nosotros vamos a ser un ente certificador. Sí, pues básicamente pues es eso, es un tema pues bastante complejo. Si queremos conocerlo, creo que al detalle, ¿sí? Para poderlo explicar de una manera más concisa, más concreta, eh, deberíamos leerlo bien al detalle. Tengan en cuenta pues, que nosotros desde el área de seguridad en el trabajo leemos demasiada información, demasiadas normas, ¿sí? De una u otra forma, digamos que esta normatividad como tal no la tocamos mucho de acuerdo a que es específica para la actividad que reglamenta absolutamente toda esa área. Llámense en algunos aspectos toca algunos aspectos de seguridad en el trabajo, así como nos están hablando aquí de los aspectos eh, técnicos, sí, que deben tener, es bastante complejo. Está pues, en la capacitación tenga algún concepto mucho más amplio de esta normatividad. Pero si no, pues la idea tal vez sería entonces que nosotros revisemos este tema, específicamente este título, este capítulo es el que nos habla la normatividad, la resolución 576 y lo verifiquemos mucho más a fondo, ¿sí? Para poder ser mucho más concretos en lo que nos puedan llegar a pedir aquí si nosotros vamos a convertirnos en un ente certificador. Reglamentación técnica. Bueno, pues de momento digamos que esa sería como Juan, digamos, haciendo eh, específicos a la resolución 576. Esto es más o menos, pues, tiene que ver con los temas que nosotros estamos manejando de manera, ¿sí? Juan, Eh, pero con el tema de la resolución 1074, específicamente para esta parte, no sé si de pronto estén de acuerdo, revisamos la información, podemos programar otro tema de capacitación de esta manera para ser mucho más claros y más concisos en la información que podemos llegar a otorgarles a ustedes, ¿sí?
porque pues es algo bastante amplio. Hablo desde mi parte, no es de total conocimiento esta normatividad. Entonces, no sé qué opinen ustedes, cómo lo podemos manejar, si están de acuerdo en la observación que les acabo de indicar, para ser un poco más específicos con esta normatividad y específicamente con ese punto que es el que nos aclara la resolución 576. Y Juan, me parece súper importante de pronto que sí podamos ver de pronto después ese tema, porque pues sí es importante de pronto aclarar esas dudas para nosotros. Sí, sí, me parece perfecto que lo podamos manejar de esta manera. Sí, pues porque hay que tener bastante claridad si nosotros vamos a hacer el ente certificador. Entonces, digamos que jugar bajo todas las reglas que nos indique la normatividad 576 y si nos están haciendo esta aclaración sobre la 1074, pues entrar de pronto si tenemos que hacer alguna inscripción aparte, si tenemos, ahí nos están indicando también que debemos, estos entes certificadores deben tener conceptos técnicos muy claros, ¿sí? Debemos ser muy claros en la documentación y los procedimientos que nosotros generemos, ¿sí? Para evitar que se hagan de pronto trampas o demoras en los procesos de certificación. Digamos Juan, que te eso fue hago lo una que... pregunta. Sí, señora. Cuando tú mencionabas el tema de otorgar, que es por 2 años, se hace un seguimiento anual. Ahí, pues para Sí. aclarar, y de pronto si lo mencionaste, quiero aclararlo. ¿Se evalúan completamente los requisitos? ¿O Sí, ok? claro. Sí, o sea, cuando aquí nos hablan del tema de la auditoría anual, sí, que nosotros como ente certificador debemos verificar que en efecto todo esté en buen funcionamiento. Entonces vamos a hablar, hay dos puntos. Uno, la certificación que se generó en primera instancia, ¿sí? Cuando nosotros hagamos esa auditoría anual, la idea es que, o la idea no, eh, el punto central sería que se cumpla igualmente con todo lo que cumplió en esa primera instancia, así como esa auditoría que se va a hacer para el tema de recertificar el uso de ese sello. ¿Sí? Entonces, de manera anual, sí vamos a certificar que lo que certificamos en primera instancia sea igual. ¿Sí? Por eso aquí también nos indican que es esencial, si llega a cambiar algún protocolo, entonces pongamos el ejemplo de la resolución 666, si de aquí a mañana el gobierno nacional modifica algún proceso, algún procedimiento dentro de ese protocolo, pues esa empresa tiene que modificar lo que necesite dentro de manera interna de su organización para adaptarse a ese nuevo protocolo y nosotros debemos verificar que eso sea así. Entonces, sí es esencial que nosotros revisemos igual todo el tema nuevamente en esa auditoría. Pues básicamente eso es lo que nos indica. Pero también ahí podemos tener en cuenta, sí, que de pronto está ese vacío en la norma porque no nos indica qué procedimientos deberíamos tener de pronto en esa auditoría. Pero pues nosotros básicamente pues nos podemos basar sobre los procesos de auditoría que hoy en día existen de calidad, pues básicamente es como el mismo, ¿sí? Nos basamos sobre ese proceso y sobre ese montamos pues, nuestros procesos de auditoría. Aquí tampoco nos indican, ¿sí? Que la auditoría debamos hacerla bajo ciertos parámetros, sino también nos están diciendo que ese ente certificador debe generar sus propios procesos, sus propios protocolos, ¿sí? Sus propias actividades. También por eso les hablaba del anexo técnico, ¿sí? Que nos entregan en esta norma, ¿sí? Sobre el uso adecuado del sello. Si quiere se los muestro en un momento, porfa. Pero pues básicamente para responder tu pregunta sería hacerlo de esa manera. Digamos que ese es mi consejo, ¿sí? Desde mi punto de vista, ¿sí? Mi interpretación de la norma sería esa, ¿sí? Si yo soy el ente certificador, si yo soy el ente certificador, una vez haga esa auditoría anual, la idea es que yo revisaría nuevamente todos los parámetros bajo los cuales les di ese permiso. Y obviamente pues conociendo bastante del tema de los protocolos que se desarrollen.
Disculpe, buenos días, Juan. Señora, Sí, en el, en la resolución indica en uno de sus numerales que el seguimiento se debe hacer con los mismos criterios que la evaluación inicial. O sea que sí o sí se debe hacer, no, o sea, no es como que deberíamos, sino que debemos hacerlo porque el reglamento indica que así debe ser. Entonces, con las mismas condiciones, solicitándole los mismos documentos, todo igual como si fuera una evaluación inicial sí, sino que en el seguimiento. entonces el tema casi como tal cual como lo mencionas, nos indica es cuando se hace la auditoría de recertificación y ahí es donde nos indican que debemos hacer este proceso nuevamente bajo los mismos principios. Pero entonces, digamos que en el tema de la auditoría anual, que nosotros, esa auditoría de seguimiento, no nos indica que debamos hacerlo así. Por eso, pues digamos que desde mi punto de vista, desde mi interpretación de la norma, pues deberíamos hacerlo tal cual como tú dices. Sí o sí, en la auditoría que hagamos anual y en la auditoría de certificación, evaluamos todo bajo el mismo principio de cuando entregamos la certificación por primera vez. Gracias. Si viene ahí en pantalla, pues ese es el anexo, ¿sí? El anexo que nos dan ahí, el anexo técnico del manual de identificación del sello, que es el que yo les indico que ya es, este sí básicamente es de que lo revise pues cada empresa que quiera ser certificadora, ¿sí? Y nos dan pues el paso a paso de cómo vamos a implementar este sello, que eso lo tocamos de manera pues muy somera ahí dentro de la capacitación, teniendo en cuenta pues, que ya cada empresa, como nos indica acá, generará su topografía, su color, versión de color, planos mecánicos, etcétera, etcétera. Sí, esto sí ya es ya de manera más como de que cada empresa lo lea y desee certificarse y cómo cómo va a crear e implementar las condiciones de cómo debe crear e implementar su propio sello. Entonces aquí también pues igual nos explican muchas partes de mucho de lo que explicamos al principio, entonces que el objetivo de contar con ese sello es generar confianza, ¿sí? En el usuario, eh, en la empresa que se está certificando como un plus, ¿sí? Por decirlo así, un plus extra. Y pues aquí obviamente nos hacen la aclaración. La idea es generar confianza. El sello debe hacer sentir a los visitantes que el empresario que lo use está tomando todas las medidas de bioseguridad correspondientes al COVID-19, generando confianza y tranquilidad. Entonces aquí sí, pues, básicamente nos hacen mención con relación a la emergencia sanitaria, porque pues básicamente hoy en día todo se mueve en torno a lo que es el COVID-19. Bueno, esto ya después más es la descripción del sello que vimos al puro principio. Sí, es el sellito del check-in certificado. No sé qué otras preguntas o inquietudes tengan. Pues aparte de lo que ya hablamos Sebas, de la buenas, yo resolución. tengo una pregunta, qué Sí, pena. señor. Los requisitos que nosotros evaluamos para otorgar el sello de calidad son los mismos de la resolución 666. No, no, señor. Entonces, pero volvemos a verificar acá el tema. ¿Me repites la pregunta? Sí, claro, que los requisitos que evaluamos como tal para otorgar el sello, ¿sí? El sello de calidad, si estos mismos son requisitos, son los mismos de la resolución 666.
Listo. Entonces, pues aquí básicamente nos están diciendo nosotros que en ese proceso de evaluación, ¿sí? No solo debemos fijarnos en que la empresa cumple los protocolos de bioseguridad de la 666, porque pues tengamos en cuenta que esa resolución es la cabeza principal de todas las resoluciones que han venido saliendo con referencia a sus protocolos de bioseguridad. Por eso también ahí nos indican que cuando nosotros generamos ese sello de certificación, se debe nombrar ahí los protocolos los protocolos de bioseguridad a los cuales se ha certificado esa empresa. O sea que no solo es la 1066, ¿sí? Sino de pronto otro protocolo que esa empresa justifique que está, que está avalado, sí, que ya tiene un acta de certificación y que cumple con todos esos procedimientos. Por eso, pues, cuando se hace la solicitud de esa documentación, hay una parte que yo les nombré, que decía que deben enviarle a la empresa certificadora, ¿sí? Los protocolos en los cuales está certificada y de esa manera, pues, nosotros debemos tener conocimiento de ambos protocolos, si tiene dos o tiene tres protocolos en los cuales está avalado y conocerlos al detalle para asimismo hacer ese tema de la auditoría, ¿sí? Entonces, bajo esos protocolos, bajo esos parámetros, nosotros debemos verificar que eso se cumpla. Entonces, aquí, en teoría, para responder tu pregunta, sí o sí, la 666 obligatoria. Y de ahí en adelante, otros protocolos que pueda tener, los que pueda estar certificado ese usuario solicitante del permiso al derecho al uso del sello. Juan, Juan, en este una, orden de ideas, escúchame compañero, es decir, vamos a evaluar un hotel, si el hotel tiene un protocolo o dos protocolos, vamos a evaluar esos dos protocolos y la resolución 666, ¿es lo que estamos entendiendo? Sí, sí, porque pues vuelvo y les comento, o sea, sí o sí la 666 es la mamá de todos los protocolos. Entonces, básicamente, a ese nos debemos orientar en primera instancia. De ahí en adelante, los demás protocolos según la actividad que ellos tengan, ¿sí? Entonces, lo que tú me dices, de pronto si el hotel tiene otros dos protocolos en los cuales está certificado y cuenta con una certificación avalada por alguna entidad, sea Ministerio de Trabajo, sea Ministerio de Salud y Protección Social, pues la idea es que nosotros también avalemos que eso se está cumpliendo. Entendido. Y si no hay protocolos, nos basamos en 666. Digamos un parque de diversiones, no sé, el Parque del Café. No han Sí, sacado protocolos, pero se quieren certificar. Entonces, evaluamos sobre 666 y pueden obtener el sello de check-in, ¿correcto? correcto. Y entonces ahí también está el otro punto del que yo les hablaba, cuando nos indicaban los documentos mínimos que solicita la resolución 576 que nosotros solicitemos. Pero si nosotros como ente certificador decidimos o requerimos que ellos cumplan con otro tipo, con otra información, con otros documentos, aparte a esos, pues también estamos como en el derecho de hacer esa solicitud. Entonces, ahí puede ir el punto de que ellos tengan solo la resolución 666, pero nosotros consideramos que por su actividad económica, ¿sí? Si hay otro protocolo específicamente para parques, sí, aparte de la 666, pues también deberían tenerlo. Entonces nosotros también debemos considerar ese punto. Es como, pongamos el ejemplo de una constructora, ¿sí? No es el caso, pero está la resolución 666, o más bien pongamos el tema de manufactura, está la resolución 666 y está la 675, ¿sí? Que es específicamente para el área de manufactura. Entonces aquí que indica que ellos deben cumplir con la 666 y con la 675, que es específicamente para su actividad económica. Entonces también lo podemos dividir en esos dos puntos, ¿sí? Perfecto, Juan. Y también pues, deberíamos tener en cuenta que en las visitas de seguimiento, si hay una nueva actualización o sale un protocolo adicional, pues se debe verificar en esa visita de seguimiento, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí está el punto, como les explicaba. Hoy está la resolución 666 y bajo esa normatividad general nos basamos todas las empresas. Pero si aquí, y nosotros certificamos hoy a la empresa, listo. Pero puede que en el 2021, ¿sí? Debemos hacer la auditoría, pero a finales del 2020 se modificó la resolución 666. Entonces nosotros ya no debemos trabajar
trabajar obviamente sobre la 666 y sobre la normatividad que salga, porque pues, hay que tener en cuenta que de pronto esa normatividad que salió solo modificó algunos artículos de esa 666, como puede que la haya modificado completamente. Entonces hay que tener en cuenta también esos dos factores. Perfecto, gracias. Juan, gracias. Yo tengo otra pregunta. Sí, señor. ¿Hay protocolos específicos para sectores del turismo? Bueno, con esa pregunta, en verdad, me corcha, pero sí, me corcha porque, pues, como le digo, nosotros estamos pendientes de mucha información al día a día, pero pues eso lo podemos verificar de manera inmediata, pues así de manera así concreta en la cabeza tengo que hay para la construcción, para ir para el sector de manufactura, está la general. Juan, tengo entendido que no, la última que salió ayer fue la resolución 899 del 2020, pero creo que sector turismo todavía está en proceso. Pues sí, pues la verdad, o sea, como les digo, en este momento me cogen fuera de base con la pregunta. Dentro de lo que conozco, no, la verdad, no he escuchado absolutamente nada sobre ese sector, porque pues si hablamos de eso, del sector turismo, o hablamos de todas esas áreas de recreación y todo ese tema, pues todavía está muy el tema de parques, cines, áreas de recreación y deporte, pues todo ese tema todavía está como muy alejado de la realidad, teniendo en cuenta pues, que estamos haciendo el tema de la prevención del aislamiento, evitar la aglomeración de personal. Sin embargo, me va a llevar la inquietud y verificaré si de pronto ya hay algo en proceso, teniendo en cuenta que de pronto, digamos en mi caso, estoy inscrito a, a- a la página del Ministerio de Salud y Protección Social y de una u otra manera a nosotros nos consultan, ¿sí? Cuando van a sacar una normatividad, si de pronto queremos añadir algo, entonces nosotros tenemos acceso de pronto al documento base que se pueda estar desarrollando e implementando para ese tema. Entonces voy a verificar si de pronto ya hay algo que se esté montando con referencia al tema de turismo eh, para pues, validar el tema. Igual pues tengamos en cuenta que lo que hoy en día se tiene presente es que más o menos en septiembre se abra el tema de las aerolíneas y los viajes nacionales. Entonces yo tendría muy presente, muy en cuenta que por más tardar a mediados de julio debe estar saliendo una resolución o un decreto referente al tema, pues teniendo en cuenta de que para cuando se abran estos sectores, ¿sí? Una vez se abran las aerolíneas, pues se abrirá el sector turismo y una vez se abra este sector, pues ya las empresas por lo menos deben tener un mes y medio más o menos como para que empiecen a implementar todos estos protocolos que se les van a empezar a exigir. Y sin embargo, pues si llego a conocer algo, pues se los daría a conocer. Si de pronto tengo la posibilidad de entrar acceder al documento base que se vaya a crear, pues digamos que eso nos puede servir a nosotros, puede ser un plus, ¿sí? Si vamos a hacer un ente certificado, porque pues vamos, de una u otra manera vamos a estar un paso más adelante para ir conociendo pues la normatividad o los procedimientos o protocolos que se vayan a implementar a esos sectores. También estaba revisando en www.ministeriominsalud.gov.co y ahí se encuentran como todos los lineamientos y todos los protocolos, pero todavía no ha salido nada como tal lo que tú dices. Sí, eso Entonces, si está. gustan, por decir los auditores que están para el proceso, si gustan pueden ir a www.minsalud.gov.co y ahí pueden encontrar todos los documentos sobre los protocolos del COVID-19, que son aproximadamente que como 20 más o menos, y ahí indican los protocolos de comercio electrónico, de industria manufacturera, de vehículos, para veterinarios, o sea, todos los protocolos que se han sacado hasta el momento se encuentran ahí y los lineamientos para esos protocolos. Correcto. Sí, eso estaba verificando acá mismo en esa misma página, pero no, todavía no hay nada que hable así por el estilo. Igual lo que les digo, más o menos si el sector aeroportuario va a empezar
abrir sus puertas, por decirlo así, a partir de septiembre, o sea, lo que les digo, a más tardar a mediados de julio, debe estar saliendo máximo a finales de julio la normatividad para que nosotros la empecemos a estudiar o verifiquemos el tema. Y pues lo que digo, apenas cuente con ese posible procedimiento, protocolo, pues si tengo la posibilidad de enviárselos, lo haré con el fin de que podamos ir teniendo, ir un paso adelante de la normatividad. También hay que tener en cuenta pues, lo que les comentaba, que hay una parte que nos indica, ¿sí? Al principio, que otras empresas pueden entrar también a certificarse con este sello. Todavía es un vacío en la norma porque pues no nos indica, no se indica la forma en que lo vayamos a poder hacer, cómo podamos certificar esos otros sectores económicos, pero pues también asimilaría en cuanto se empiece a otorgar este sello, pues otras empresas también empezarán a indagar cómo pueden ellos también certificarse. Y pues hay que tener en cuenta, por eso les decía que hay que tener en cuenta el conocimiento de, pues de no solo el protocolo C66, sino de demás protocolos para poder hacer una evaluación pues como completa. Gracias. Juan, tengo una duda respecto al uso del sello. ¿Sí? Señor. El cliente debe usar el sello, tanto del organismo y el de bioseguridad, en la información que él publique. ¿Es obligatorio y dónde debe ir esto? Bueno, entonces, en eso sí lo deben revisar en el aspecto técnico, porque ahí nos hablan de la forma, cómo debe ir el sello, dónde debe ir el sello, ¿sí? También por eso en una parte de la capacitación les comentaba que el sello, pues lo va a utilizar obviamente el usuario, ¿sí? Al que nosotros certifiquemos que lo puede utilizar, y que si ese usuario tiene pues ciertos establecimientos, pues solo puede utilizarlos en algunos. También les comentaba dentro de la capacitación, pues les menciono esa partecita por acá específica sobre el uso del sello. Se me fue la paloma. Entonces, aquí hablabas. La certificación y el acta de la decisión que indicará las condiciones del uso del sello pondrá de la siguiente manera. Si está la fecha de la decisión, la fecha de la impresión, esta partecita no, certificación y información. Las condiciones del uso del sello. Entonces, el usuario certificado debe... No se ve la pantalla. Ah, ok. No se ve la pantalla. Entonces, aquí hablábamos de esa parte. Condiciones del uso del sello. El usuario certificado deberá mantener el cumplimiento de los requisitos del protocolo de bioseguridad en el que se certificó y actualizar su certificación conforme a las modificaciones sustanciales de los protocolos que se lleguen a expedir. Entonces, el uso del sello deberá cumplir como mínimo con las siguientes condiciones. Podrá ser utilizado en los medios que considere el usuario. En caso de utilizar los logos del organismo de evaluación de la conformidad, estos deben ser utilizados conforme al manual de uso de cada uno de ellos. Entonces, aquí es donde yo les comentaba, referente al manual, ¿sí? Cada ente certificador decide cómo va a manejar ese sello. Entonces, ahí nos indica tipografía, color, dónde consideran ustedes que debe ir ese sello, si a la parte izquierda, a la parte derecha, el color, ¿sí? Entonces, básicamente esto era lo que nos hablaba acá. Y por otra parte, debe exhibirse únicamente los establecimientos que están certificados por cumplirla satisfactoriamente. La utilización del sello debe cumplir con el manual gráfico del mismo, el cual hace parte de la presente resolución. Por eso, ahí, en este caso sí es como autonomía de cada ente certificador revisar ese anexo técnico, y de acuerdo a ese anexo técnico montarán ustedes sus propias condiciones para el uso de ese sello. Sí, porque ahí solo nos dan unos parámetros, pero lo demás sí corre por cuenta del ente certificador, que es lo que le digo. Si ustedes quieren que el sello vaya a color, en la parte izquierda, en la parte derecha, como marca de agua, no sé, ahí sí ya es como más de cada ente certificador, como decía, a darle ese uso a ese sello. Y pues obviamente también para responder la otra parte de la pregunta,
debe ir también con el sello de certificación del check-in certificado. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra inquietud con referencia al... No, buenos días. Más como un comentario, lo que estaban diciendo que si existía otra normatividad aplicable, aparte de la resolución 666, es que existe la resolución 749 que aplica para alojamientos y está la 735, que es la que aplica para todo el tema de restaurantes, para aquellos que hacen domicilios, la 677 para transporte, 408 para aerolíneas, y lo que tengo entendido es que las resoluciones para agencias de viajes están en construcción. El tema de, con relación a todos los protocolos que estaban diciendo, de qué más se debería evaluar. Correcto. Entonces, pues igual aquí al principio, ¿sí? De la capacitación, pues nos dan ciertos sectores económicos, ¿sí? Aerolínea, prestadores de servicios turísticos, área o atractivo turístico, pero también pues, nos están indicando otros empresarios que han recibido el otorgamiento del derecho al uso del sello de calidad. Entonces, digamos que esto deja la puerta abierta para que otras actividades económicas, aparte de las nombradas aquí inicialmente, puedan llegar a certificarse en un mediano o en un largo plazo. Entonces, digamos que con lo que nos nombra la compañera, deberíamos tener en cuenta el tema de los protocolos que existen para las aerolíneas y tal vez de pronto para estas otras empresas que están prestando servicios de turismo y estas Es que, actividades están por en ejemplo, proceso. la 677 dice, por medio de la cual se adopta un protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del COVID-19 en el sector transporte. Entonces, si vamos a evaluar algo de transporte, tendríamos que mirar esa resolución puntualmente que debemos, mejor dicho, que debemos evaluar ahí. Sí, porque pues, digamos que en teoría podría, revisando esa resolución al detalle, si habla general del sector transporte como tal, de una u otra manera, estas empresas de turismo, ¿sí? Deberán acoplarse también a esa parte de la resolución. Entonces también sería competencia de nosotros tener la información clara sobre lo que nos solicita ese protocolo. Sí, exactamente. ¿Qué otra duda, inquietud pueden tenerlos con referencia al tema? Igual pues queda el tema de la duda de la inquietud con la resolución 74, y ya lo tengo aquí presente y indagaré totalmente el tema para resolver todas las dudas específicamente con ese capítulo y ese título que nos mencionan como tal. Y pues haremos la respectiva retroalimentación del tema. Después, Sí, te agradecemos. así, después de que tú investigues, nos confirmas pues para que nos podamos reunir y que nos puedas capacitar sobre eso. Sí, Eso claro. eso va incluido en esta, ¿cierto? Señora. Eso va incluido sobre esta, ¿cierto? Sobre esta capacitación. Sí, claro, también va encaminada a este tema porque de otra manera pues nos están exigiendo que nos acoplemos a las indicaciones de resolución, que es la 1074, es como les indico, es la mamá de toda de todos los decretos, de la normatividad en cuanto se refiere a industria, comercio y turismo. Juan, aunque yo creo que eso es más del ente certificado, pero a veces me puedes ayudar. Mencionabas que las compañías van a tener 15 días calendario para hacer el cierre de las no conformidades. Sí. En caso de que el cliente no lo cierre apropiadamente o lo cierre el día 14 y la evidencia no sea suficiente,
¿Qué sucede? Entonces, yo les explicaba en un punto, espere que esto sí lo tengo por aquí muy aparte. Denme un momento. Porque aquí sí el tema es muy específico. Entonces, la normatividad nos indica que la autorización de los organismos de evaluación de la conformidad del otorgamiento del derecho al uso del sello para que reciban solicitudes, otorguen, denieguen, gestionen y cancelen el derecho de uso del sello en los términos de la presente resolución y que las modifiquen, adicionen o reemplacen. Los organismos de acreditación quedan autorizados únicamente para lo descrito en el presente artículo y no para el uso del sello. Entonces aquí nos están indicando que nosotros como ente regulador tenemos la potestad de decidir si denegamos o no el uso de ese sello. Si nosotros contemplamos que hay irregularidades, ¿sí? Que pronto no cumplen con lo que nosotros como ente certificador solicitamos, pues estamos en el derecho de decirle, mire, qué pena, señor usuario, usted hizo su solicitud en los tiempos establecidos, pero nosotros consideramos que por estos y estos motivos usted no es apto para el uso del derecho del sello. Sí, Juan, pero la pregunta va más específica, que si el cliente en el día 15 envía soportes o evidencias para el cierre de las no conformidades y no son apropiadas, ¿qué sucede? ¿El ente certificador amplía los tiempos o simplemente se le dice cliente no puede acceder a la certificación? Esa es la pregunta. Bueno, digamos que ese vacío también está en la norma, porque en la normatividad no nos está indicando absolutamente nada sobre ese tema. Solo nos dice que nos hablan de dos tiempos. Uno, que la empresa tiene, el usuario tiene 15 días para cerrar esas no conformidades. Y dos, que nosotros como ente certificador tenemos 45 días para otorgar la certificación y el uso de ese sello. Entonces, digamos que si contemplamos esto, ¿sí? Esos 15 días y esos 45 días, tal vez nosotros como ente certificador tenemos la opción, la posibilidad de ampliar de pronto tal vez el plazo, ¿sí? De pronto darle 5 días más, ¿sí? Para que tenga la opción de cumplir con lo que nosotros estamos exigiendo. Entonces, digamos que eso también queda como muy a potestad del ente certificado, porque como les indico, ese vacío está en la norma, no nos indica absolutamente nada de si debemos o no hacer algo, apenas se cabe ese tiempo de los 15 días. Pero digamos que en mi interpretación de la norma, podría, digamos, si yo soy el ente certificador y me dice que la empresa solo tiene 15 días para ese cierre de no conformidades, pues si no lo hace en ese tiempo establecido, pues para mí en teoría sería, o sea, no tendría pues el permiso o no sería apto para el uso del sello, pero pues también, por eso les hablo del tema de los 45 días calendario que tiene el ente certificador para otorgar ese permiso, para dar la autorización del derecho al uso del sello. Gracias. Sí, ahí aclarando un poco, nosotros como organismo lo tenemos definido, ¿sí? Y acogiéndonos a lo que dice el numeral 4 del artículo 15 de la resolución, dice el cierre de no conformidades. O sea, el cierre, no el tema de presentar evidencias, sino que las no conformidades deben estar cerradas y no podrá superar 15 días calendario. Entonces nosotros tenemos definido que si al día 15 no se cierra la no conformidad, ¿sí? Ahí queda el proceso y Correcto. tendría que volver a empezar. Correcto. Perfecto, entendido, gracias. Listo. Entonces, yo aquí tengo el tema ya del 74, entonces lo único ahí pues, es hablar con mi jefe, con don Andrés, para que de una u otra manera pues podamos montar la capacitación o el diálogo sobre este tema para hacer la respectiva retroalimentación y generar nuevamente un espacio mediante, como lo estamos haciendo el día de hoy, para contextualizarnos sobre lo que nos indica la I-74 en este tema. A todos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, don Andrés. Buenos días. Buenos días. Hola, Juan Guillermo, hola, Buenos David, días. hola a todos. Hácenme saludarlos virtualmente.
no pude estar en la capacitación, tenía otra reunión ahorita, pero logré conectarme, dijéramos, al final. ¿Me hablabas algo del decreto 1074, Juan Guillermo? Sí, señor don Andrés, es que en la resolución, sí, ¿Ese tío? aquí en la 576 nos habla específicamente un punto acá. Entonces, para otorgamiento del uso del sello de calidad se debe atender a los principios y definiciones consagradas por el Subsistema Nacional de Calidad, organismo organizado mediante el capítulo 7 del título 1 de la parte 2 del libro 2 del decreto 1074/2015. Entonces, les comentaba que este decreto es el único reglamentario para el sector industria, turismo y comercio. ¿Sí? Entonces, pues es estuvimos revisando la norma, ¿sí? Pero pues es un tema bastante complejo, es bastante amplio para poderlo revisar así como de afán. Entonces, pues la idea es que si podemos tal vez montar pues como una presentación referente a este punto, ¿sí? Como para que podamos contextualizarnos un poco más con referencia a ese tema que nos solicita la 576. No sé si Bueno, soy- ok, el 1074 es el decreto único reglamentario del sector industria y comercio, ¿no? Así como en seguridad y salud en el trabajo hay un decreto único reglamentario que es el 1072, el 1074 es el que dijéramos compete a industria y comercio, pero no entiendo puntualmente la exposición o la capacitación sería en qué punto, porque el decreto 1074 es muy amplio. Sí, por eso, o sea, Sistema de el, calidad, el tema, el tema específico, Andrés, sería el punto que nos nombra aquí la 576, que es el capítulo 7, título 1 de la parte 2 del libro 2 de la 1074. O sea, sería específicamente solo sobre ese tema que es el que nos nombra la 576. Sí, porque como yo les estaba comentando eso a ellos, esa normatividad es demasiado amplia, ¿sí? Pero como nos están exigiendo solo ese punto, pues estuvimos revisando ese punto, pero pues nos damos cuenta de que pues, es algo como muy, sería irresponsable de parte de nosotros revisarlo así a priori, ¿sí? Y es mejor montar pues una capacitación así específica y contextualizar bien el tema para que todos juguemos bajo esas normas, porque básicamente lo que estuvimos revisando es que esa normatividad, digamos que nos indica ciertos pasos o ciertos cumplimientos que debemos tener nosotros si vamos a hacer un ente certificador. Es como las reglas de juego a las que debemos acogernos nosotros para contextualizarnos pues hoy en día con el tema de la 576. ok, ya me queda claro el tema. ¿Y cuándo haríamos esa capacitación, Edith? ¿Me confirmas, porfa? No, bueno, yo te explico. Lo que pasa es que como en la presentación, como que se menciona bueno, me hace mención sobre esta norma, ¿sí? Este decreto. Y pues decíamos como, ¿qué debemos cumplir nosotros frente a eso? ¿Sí? Ujú. Esa es como la aclaración que queremos que nos puedan pues mencionar, ¿sí? Eso Ok, quedó como de pronto ahí. Yo le ok, hice la pregunta a Juan, pero pues él me dijo, no, yo no te puedo en estos momentos tan así decírtelo ya, sí, porque pues veo que sí, obviamente ese capítulo es bastante extenso. Entonces sí es que es quería muy como, amplio. es muy amplio, sí, pero sí quería como que nos especificaran un poco sobre qué debemos cumplir nosotros frente a ese decreto. Era eso. Ah, ok, perfecto. Entonces, si te parece, podríamos enviar un material sobre eso, mirando puntualmente, o sea, aterrizando mejor la parte del artículo 7 del 1074 a la resolución 576, ¿de acuerdo? Debe haber alguna herramienta de verificación en cuanto al cómo hacer esa auditoría, ¿de acuerdo? Porque ese punto habla desde las auditorías. Entonces, sí debe haber una herramienta que ya haya establecido el ministerio para este fin. Entonces, lo que hacemos es, hacemos el material y nos ponemos de acuerdo contigo a ver cuándo lo socializamos. ¿Eso tiene algún costo o viene incluida con esto? Con No, no, esta no, no, eso hace parte de la misma capacitación. Listo, perfecto. Entonces me parece Sino que ya es algo, dijéramos, es algo que se extiende porque puntual, sí. este tema de la bioseguridad ha demostrado, y yo lo digo ya de manera muy personal,
una inoperancia por parte del Estado gigantesca. Nótese que salen, por ejemplo, con este sello de calidad, ¿cierto? Pero no hay protocolos de bioseguridad para el sector turismo. O sea, no hay para agencias de viajes, no hay para restaurantes, no hay para hoteles. Entonces, ¿qué vamos a auditar si no hay todavía protocolos de bioseguridad? Ellos no se han reactivado económicamente. Entonces, yo creo que lo primero que debió haber pasado es hablar de unos protocolos de bioseguridad, ¿sí? Yo en una auditoría, yo en una revisión, en una inspección, claramente uno revisa a la luz de la resolución 666, que fueron las herramientas, los materiales que yo les mostré en la charla pasada, no sé si recuerdan al final, unos checklists, dijéramos que es como el resumen de todas esas resoluciones de bioseguridad en cuanto a cómo vamos a evaluarla, cómo la vamos a revisar, cómo la vamos a analizar, ¿sí? Y lo pasamos a unos números, a unas gráficas. En este caso puntual de turismo, no están los protocolos para una reactivación económica. Entiendo que hasta ahora están en ese proceso de hacerlos. Y nos sacan el 27 de mayo esta resolución 576, cuando no había una reactivación económica por parte del sector turismo, ¿no? Hoteles, restaurantes, etcétera. Entonces, desde ese lugar lo que yo haría es sacar el material para revisar puntualmente artículo 7, decreto 1074 y cómo lo compaginamos, ¿cierto?, con la resolución 576. Ese sería como el trabajo a realizar complementario a esta actividad de hoy, y hacemos el material y lo socializamos. Y estar pendientes, obviamente, en cuanto salgan, ¿no?, estos protocolos de bioseguridad por parte del Ministerio para sector turismo. ¿Por qué lo pregunto? ¿Por qué lo comento? Perdón. Porque Cotelco está haciendo otra serie de procesos alternos a este, del de industria y comercio, y Cotelco está muy, muy empeñado en que se siga como una sola directriz en todo el tema hotelero, por ejemplo, hablando del tema de hoteles. Entonces, es muy probable que estas dos líneas se enfrenten de una u otra manera y nos lleven a tomar una decisión sobre qué camino tomar, ¿de acuerdo? O nos vamos por la línea de Cotelco o nos vamos por esta línea del sello de calidad que es totalmente voluntaria. Entonces, lo que les quiero decir con todo esto es, esto está cambiando, no hay una normatividad clara al respecto, lo que hoy es A, mañana es B y pasado mañana es C, y en eso estamos, ¿no?, todos los salubristas y los que nos dedicamos a este tipo de actividades. Entonces, desde ese lugar, Edith, entonces hacemos el material, nos ponemos de acuerdo contigo para socializarlo, ¿de acuerdo? Insisto, artículo 7, decreto 1074, y si hay algo nuevo, que es muy probable que ocurra porque, insisto, no hay protocolos de bioseguridad todavía para este sector, lo hacemos es con base en la resolución 666, que es la resolución general en cuanto a bioseguridad en Colombia, ¿de acuerdo? Y lo haríamos así, si te parece. No sé si estés de acuerdo. Perfecto. Sí, señor. Hola Andrés. No, sí, Andrés, muchas gracias. Gracias por tu apoyo ¿Quién en me esto. habla? Milena. Hola, Milena, ¿cómo estás? Entonces, muchas gracias. Sí, para ponerte en contexto de lo que hablamos ahorita, ya nos dijeron, si hay protocolos para sectores de turismo, ya están. Está el de hoteles, está el de restaurantes y transporte. Nos lo mencionó Luz Ángela. Entonces, ya existen esos protocolos que son complemento y que nos decía Juan, que se hace la resolución más el protocolo del sector. Entonces, sí, ya hay protocolos en sectores específicos de turismo. Ah, ok. ¿Pero y cuándo se reactivarían económicamente los hoteles? No se han reactivado los hoteles, pero ya están los protocolos definidos para que ellos los implementen. Si se quieren, Okay. lo pueden hacer para que entren en operación. Pero ya salieron para que ellos vengan trabajándolos. Ya salieron. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces ese sería eso, Edith, revisarlo, ¿cierto? En el primer paso, dijéramos, hacer el material para aterrizar, ¿cierto? Del decreto 1074, artículo 7, cómo lo aterrizamos a la resolución 576, ¿de acuerdo? Y sería entonces revisarlo con esos protocolos. Yo quiero revisarlos porque esa información no la tengo. Yo no tengo esa información y lo revisamos, vuelvo, insisto, y lo complementamos. Porque sí me llama mucho la atención
que me dicen a mí cómo certificar un sello, cómo hacer un proceso de auditoría de algo que no está todavía reglamentado en cuanto a bioseguridad se refiere. Entonces, esas son las cosas pues, con las que tenemos que trabajar pues, a diario. Entonces, sería acordar contigo el tiempo y la fecha, Edith, para esta actividad y ya, y la llevamos a cabo. Perfecto, Andrés. Muchas gracias. ¿Listo? Igual nos convían la evaluación para responderla. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ya te la enviamos, por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, no sé si hay algo más, Juan Guillermo, que se haya quedado, Edith, Milena. No, no, señor. De mi parte, pues, di toda la información que tenía a la mano en cuanto a la interpretación de la norma, aclaramos dudas que se presentaron, ¿sí? Durante la capacitación y pues, específicamente ya el tema que nos quedó ahí de la 1074. Ok, perfecto. Bueno. Me encantó verlos virtualmente entonces. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias, Un buen feliz día. día. Que estén bien. Gracias, Gracias. igual. Buen día y que tengan un buen fin de semana. Gracias. Hasta luego para todos. Chao. Gracias. Gracias.